Hola, bienvenidos. Cuando uno empieza la universidad, entra en un espacio nuevo, casi un campo de batalla. Uno invisible, pero fundamental. Es la lucha constante entre la evidencia, los datos y la interpretación. Hoy vamos a meterlos de lleno a descifrar las reglas de este juego, porque entenderlo, créanme, va a definir el tipo de profesionales que lleguen a ser. Escuchen bien esta frase. Nosotros tenemos el poder de interpretar. Uf, esto no lo dijo cualquiera, ¿eh? Son palabras que usó la Iglesia en su juicio contra Galileo Galilei. Y es mucho más que una simple declaración. Es la llave maestra para entender cómo se construye el conocimiento. Y más importante aún, cómo se controla. Bueno, para recorrer este territorio tan complejo, vamos a seguir un mapa. Primero, vamos a revivir un juicio que, literalmente, cambió la historia del pensamiento. Después, vamos a diferenciar dos maneras muy distintas de hacer ciencia. Luego, nos preguntaremos quién tiene realmente el poder de interpretar lo que nos rodea. Y al final, nos vamos a enfrentar a la decisión que todo estudiante tiene que tomar. ¿Aceptamos lo que nos dicen o nos rebelamos? Arranquemos entonces, en el epicentro de un verdadero terremoto intelectual. El choque entre un hombre armado solamente con un telescopio y una institución gigantesca armada con la verdad absoluta. A ver, de un lado teníamos la evidencia, matemática pura, observaciones directas. Del otro, la autoridad que decía cómo debía leerse el mundo. El resultado de este juicio nos deja una lección que da escalofríos y que resuena increíblemente hasta en las aulas de hoy. Y es que cuando la interpretación se impone por la fuerza, la evidencia puede ser silenciada. ¿Les va sonando familiar? Este conflicto histórico nos obliga a preguntarnos algo clave. ¿Cómo entendemos los fenómenos que no se pueden medir con una regla, como el poder, la fe, la justicia? Bueno, para eso existe la hermenéutica. Es el arte de interpretar. No es una ciencia exacta, ojo, sino más bien una brújula para poder navegar la enorme complejidad del mundo humano. Esta diferencia es fundamental. Vamos a meternos más a fondo acá, porque en este punto es donde se separan dos continentes gigantes del conocimiento. El éxito de la física, de la química, fue tan tremendo que por un tiempo pensamos que podíamos aplicar ese mismo método a todo. Pero seamos sinceros, ¿podemos de verdad crear una fórmula matemática para el amor, para la justicia, o para entender el significado de una obra de arte? ¿No estaremos intentando quizás medir el alma con una regla? Hubo un filósofo, Wilhelm Dilthey, que básicamente dijo, paremos la pelota acá. Trazó una línea bien clara. Las ciencias naturales buscan explicar las cosas, buscando leyes universales como la de la gravedad. Pero las ciencias sociales, las que eligieron muchos de ustedes, buscan otra cosa, buscan comprender. Y su objeto de estudio es mucho más escurridizo, la experiencia humana, que nunca es igual, que cambia todo el tiempo, que se está construyendo permanentemente. Y con esto llegamos al corazón de todo el asunto. Nadie, absolutamente nadie, mira el mundo con los ojos limpios. Todos vemos a través de lo que la filosofía llama un horizonte de sentido. ¿Qué es esto? Es el conjunto de nuestras creencias, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra historia familiar y personal. No es un lente que nos podamos sacar y poner. Es básicamente el sistema operativo con el que funciona nuestra mente. Vamos a un ejemplo que acá entendemos todos. ¿Vemos este animal? ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Asado, el domingo, la familia. Es una interpretación cultural, casi un reflejo. Pero claro, para alguien que viene de un contexto cultural completamente distinto, ese mismísimo animal evoca un significado radicalmente diferente, algo sagrado. Pensemos, el animal es el mismo, ¿no? Los fotones que llegan a la retina son idénticos, pero la realidad que cada uno vive es totalmente opuesta. Y esto nos lleva a la pregunta del millón en filosofía. Si todo lo que conocemos es en el fondo una interpretación, ¿existe algo así como el conocimiento 100% objetivo? Y acá la cosa se pone más seria, porque si el significado no está ahí afuera para que lo descubramos, sino que lo construimos, la pregunta que sigue es política. ¿Quién tiene el poder de construir la realidad y de imponer su interpretación como la única válida? Miren, interpretar nunca es un acto inocente, siempre es un ejercicio de poder. El poder social, el económico, el político y sí también el poder académico no solo gobiernan nuestros cuerpos o nuestros bolsillos, gobiernan los significados, imponen su propio diccionario, su manera de ver las cosas y nos convencen de que esa es la forma natural de ver el mundo.
Nietzsche y Marx fueron dos de los grandes maestros de la sospecha. Nietzsche nos dijo, ojo, que lo bueno y lo malo no cayeron del cielo. Es una interpretación que alguien creó para tener poder. Y Marx nos mostró cómo la economía capitalista que nos vendían como natural era en realidad una interpretación de la burguesía para justificar su dominio. Ambos nos enseñaron a preguntarnos siempre, ¿a quién beneficia esta verdad? Y acá una advertencia importante, porque la universidad no es un lugar inmune a esto. A veces una teoría, pónganle el nombre que quieran, psicoanálisis, marxismo, la que sea, deja de ser una herramienta para pensar y se transforma en un dogma, en una verdad revelada. Se convierte en una nueva iglesia que, igual que la de Galileo, no pide investigación, pide exégesis, o sea, pide que aceptemos la interpretación sin chistar. Y todo esto pone a cada estudiante, a cada uno de ustedes, en una encrucijada. Un dilema que va a definir no solo sus notas, sino en qué tipo de profesional se van a convertir. Porque, seamos claros, en el aula, el poder de interpretarlo tiene en gran parte el profesor, su ideología, las teorías que elige para enseñar y, por supuesto, el poder que tiene una virome para poner una nota. Desafiar esa interpretación, sabemos, puede tener consecuencias. Entonces, el dilema es este. ¿Qué camino tomar? ¿El del estudiante 10 perfecto, el que repite de memoria las interpretaciones de otros, se asegura la nota, pero sacrifica su propio intelecto? ¿O aspirar a ser un pensador original que se arriesga al debate, a la fricción, pero con la enorme recompensa de forjar una mente propia y libre? Y esta elección, hoy en día, es más crucial que nunca. Vivimos en un mundo que un sociólogo, Zygmunt Bauman, llamó líquido, volátil, incierto, complejo. Las certezas de nuestros padres hoy son las dudas nuestras. Todo cambia a una velocidad que marea. En este mundo tan cambiante, repetir las viejas recetas es directamente una garantía para fracasar. El futuro no necesita gente que aplique fórmulas viejas. Necesita creadores de soluciones nuevas. Necesita profesionales que se animen a cuestionar las vacas sagradas de su propia disciplina para poder, justamente, innovar. La pregunta final, entonces, no es ¿qué van a estudiar? La pregunta de fondo es ¿qué tipo de mente van a construir en estos años? ¿Van a ser un eco, un simple repetidor de interpretaciones que heredaron? ¿O van a ser descubridores, arquitectos de nuevos significados, de nuevos caminos? Miren, el mundo ya está lleno de ecos. Lo que necesita con urgencia son nuevas voces. Necesita su interpretación, la de cada uno de ustedes. La pregunta es, ¿están listos para empezar a construirla?